Biografía detallada de San Carlos Acutis y legado milagroso del primer santo del milenio en informática. San Carlos Acutis, canonizado en el siglo XXI, es reconocido como el primer santo especializado en informática y tecnología. Un joven laico que mostró una profunda espiritualidad combinada con una notable habilidad en el mundo digital. Su vida, marcada por la fe, el compromiso social y el uso de las nuevas tecnologías para la evangelización, así como los milagros atribuidos a su intercesión tras su muerte, lo ha convertido en una figura emblemática para la juventud contemporánea y para quienes buscan integrar fe y ciencia en armonía. Esta biografía ofrece una extensa mirada a su vida, obra, santidad y legado milagroso. Infancia y formación en la fe. Carlos María de Fátima Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, en una familia italiana de clase media alta, hija de padres católicos devotos. Desde muy pequeño, Carlos mostró un temperamento alegre, reservado y reflexivo. Creció rodeado tanto de las comodidades modernas como de una formación católica firme. Fue bautizado poco después de nacer, y desde niño manifestó una profunda fascinación por la Eucaristía, participando con devoción en misa diaria y en la adoración al Santísimo Sacramento. La familia Acutis se mudó a Milán cuando Carlos era aún muy pequeño, y allí fue educado en colegios católicos. Su madre y su padre fomentaron en él valores cristianos fuertes, así como el estudio y el uso responsable de la tecnología, que pronto se convertiría en su pasión. Desarrollo en la informática y evangelización digital. Desde la adolescencia, Carlos Acutis se destacó como un prodigio en informática. Aprendió a programar por sí mismo y manejaba con soltura herramientas digitales, diseñando páginas web y aplicaciones que tenían un propósito claro: difundir la fe católica. Comprendió que la tecnología podría ser un instrumento poderoso para evangelizar en el mundo moderno, especialmente entre los jóvenes, a menudo alejados de la iglesia. Una de sus obras más importantes fue la creación de un sitio web que catalogaba milagros eucarísticos alrededor del mundo, con una presentación clara y visualmente atractiva, combinando ciencia, teología y datos históricos. Esta plataforma sigue siendo utilizada para promover la devoción a la Eucaristía y fomentar la fe en realidades sobrenaturales reconocidas por la Iglesia. Además, su ordenación en torno a la entrega y la paz interior lo llevaron a dedicar tiempo a la ayuda de personas marginadas, incluyendo enfermos y ancianos, combinando su fe con una acción social concreta. Vida personal y espiritualidad. Carlos Acutis era un joven sencillo, humilde y profundamente devoto. Aunque su entorno familiar era moderno, él nunca perdió el contacto con lo esencial de la fe. Su relación personal con Jesucristo era central en su vida, especialmente a través de la oración y la recepción frecuente de los sacramentos. Se confesaba semanalmente y rezaba el rosario con regularidad. Decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Su santidad se evidenciaba en su caridad con los demás, en la aceptación de sus propias dificultades de salud y en su serenidad frente a la adversidad. A pesar de sus talentos y su popularidad, nunca buscó protagonismo sino servir a Dios y al prójimo con una entrega completa. Enfermedad y muerte temprana. A los 15 años, Carlos Acutis fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda, una enfermedad grave y rápida que lo llevó a su muerte el 12 de octubre de 2006. Durante su enfermedad, mostró una fe inquebrantable, aceptando su sufrimiento con paz y ofreciendo su dolor por la Iglesia y la conversión de los pecadores. Su fallecimiento, a pesar de haber ocurrido en edad muy temprana, no fue el fin de su influencia. Al contrario, su tumba en Asís se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación y nunca dejó de recibir testimonios de gracias y milagros atribuidos a su intercesión. Proceso de canonización. El proceso de beatificación comenzó pocos años después de su muerte, dada la profunda devoción que ya existía en torno a su persona, especialmente entre jóvenes y usuarios del mundo digital. En 2013, fue beatificado por el Papa Francisco, quien subrayó su ejemplo para una juventud que puede santificarse trabajando con la tecnología y estando en contacto constante con Dios.
En 2020, el Papa Francisco proclamó su canonización luego de la verificación rigurosa de milagros atribuidos a la intercesión de Carlos, convirtiéndolo en el primer santo milenio y un modelo para la evangelización digital. Milagros atribuidos después de su muerte. Numerosos testimonios han sido recogidos sobre su intercesión milagrosa, confirmando su papel como santo moderno y protector. Algunos de los más reconocidos incluyen: Milagro del niño brasileño 2010 al 2013, un niño de 7 años en Brasil llamado Mateo sufría un raro trastorno congénito del páncreas que le causaba vómitos constantes y debilitamiento severo. Durante una bendición con una reliquia de Carlos Acutis, el niño pidió que dejara de vomitar y tras tocar la reliquia, dejó de tener síntomas. Posteriores pruebas médicas confirmaron que estaba completamente curado, sin explicación científica médica. Este milagro permitió la beatificación de Carlos Acutis en 2020. La recuperación de una mujer italiana con un tumor maligno, después de haberle encomendado su salud a través de su intercesión y de visitar su tumba. Una mujer italiana llamada María Dolores Rosique, conocida como Lola, vivió una experiencia milagrosa tras enfrentar un cáncer abdominal agresivo. Su recuperación comenzó después de visitar la tumba de San Carlos Acutis en Asís y encomendar su salud a través de su intercesión. A pesar de someterse a 2 cirugías muy agresivas y a quimioterapia intraperitoneal, 2 años después se encuentra libre de enfermedad. Lola relató que no pidió el milagro de la sanación total, sino que su mal no fuera muy grave para poder ver crecer a sus hijas. En el momento más difícil de su vida, ella cayó rendida a los pies del cuerpo de San Carlos Acutis y le entregó su situación con profunda fe, incluso dejando una nota con sus peticiones en el buzón de intenciones. Sentía una paz espiritual inmensa y un bienestar físico palpable, como una caricia del Señor que le decía que no estaba sola. El sacerdote del lugar le entregó una reliquia del santo para acompañarla en su proceso de curación, lo cual fortaleció su fe y confianza. Lola destacó que el verdadero milagro no fue solo la recuperación física, sino el impacto espiritual que tuvo en ella, su familia y muchas personas alejadas de la fe, quienes se acercaron a Dios gracias a esa experiencia. Su testimonio es un claro ejemplo del poder de la intercesión de San Carlos Acutis y de su papel como santo protector en la era moderna. Multiplicación de recursos y ayudas para familias necesitadas en diferentes lugares, atribuidos a favores milagrosos luego de haber realizado oraciones o novenas a Carlos. La hija de una mujer de Costa Rica, llamada Valeria Valverde, sufrió un grave accidente el 2 de julio de 2022 mientras circulaba en bicicleta en Florencia, Italia, donde estudiaba. Valeria tuvo un traumatismo craneal severo que la dejó en estado crítico y en coma, con pronóstico reservado y riesgo de muerte cerebral. Los médicos le dieron a su familia alrededor de 36 horas para determinar si sobreviviría. Ante esta situación desesperada, su madre, Liliana Valverde, decidió viajar a Asís para orar y encomendar la salud de su hija ante la tumba de San Carlos Acutis. Liliana pasó varias horas rezando de rodillas, dejando incluso una carta con sus peticiones escritas al santo joven. Ese mismo día, Valeria comenzó a respirar por sí sola y al día siguiente recuperó movilidad parcial y parte del habla. En solo 10 días, el 18 de julio, Valeria fue dada de alta de cuidados intensivos y una tomografía confirmó que la hemorragia cerebral había desaparecido por completo. Contrario a los pronósticos médicos, Valeria solo necesitó una semana de fisioterapia y 2 meses después ya podía peregrinar junto a su madre para dar gracias en la tumba de Carlos Acutis. Este caso fue reconocido oficialmente por la Iglesia Católica como uno de los milagros que facilitaron la canonización de San Carlos Acutis. La recuperación rápida y completa de Valeria, sin explicación médica plausible para la desaparición tan rápida del trauma cerebral, es considerada un milagro atribuido a la intercesión del santo. Valeria hoy es una joven que finalizó sus estudios con honores y es un símbolo vivo del poder de la fe y la oración en momentos de desesperanza. Su historia es ampliamente conocida en Costa Rica y el mundo católico, reforzando la devoción hacia San Carlos Acutis, el primer santo milenio, y patrono de la juventud conectada con la tecnología.
Convertidos y jóvenes alejados de la fe han relatado experiencias espirituales profundas y cambios radicales tras intimar con su figura gracias a su legado digital. Estos milagros, documentados y examinados por la Congregación para las Causas de los Santos, confirmaron su santidad y fueron decisivos en su canonización. Legado y relevancia hoy. Carlos Acutis es un ejemplo vivo de cómo la santidad puede encontrarse en el siglo XXI, donde las oportunidades y peligros de la era digital pueden ser también terreno fértil para la gracia divina. Su vida inspira a jóvenes a usar sus talentos y la tecnología para servir a Dios, vivir su fe con autenticidad y transformar la sociedad. Su culto se sigue extendiendo, especialmente en la era digital, con páginas web, apps de oración y eventos dedicados a su memoria. Es patrono de Internet, programadores y jóvenes católicos que buscan un modelo contemporáneo de santidad. Conclusión. San Carlos Acutis es un santo paradigmático que unió el siglo XXI con la tradición cristiana milenaria a partir de su amor por Jesucristo y la tecnología. Su vida breve pero intensa, su muerte ofrecida con fe y sus milagros posteriores lo han consagrado como un referente indispensable para los creyentes y una esperanza para la evangelización moderna. Su memoria invita a todos a reconciliar la fe con el progreso tecnológico y a vivir la santidad en cualquier ámbito, especialmente en el digital, con pasión, humildad y audacia. Por ello, San Carlos Acutis será recordado por siempre como el primer santo informático y guía espiritual para la juventud del tercer milenio. ¿Deseas que incorpore datos documentales específicos, citas de testimonios o un enfoque más narrativo para esta biografía? La recuperación de una mujer italiana con un tumor maligno, después de haberle encomendado su salud a través de su intercesión y de visitar su tumba. La recuperación de una mujer italiana con un tumor maligno, después de haberle encomendado su salud a través de su intercesión y de visitar su tumba. Una mujer italiana llamada María Dolores Rosique, conocida como Lola, vivió una experiencia milagrosa tras enfrentar un cáncer abdominal agresivo. Su recuperación comenzó después de visitar la tumba de San Carlos Acutis en Asís y encomendar su salud a través de su intercesión. A pesar de someterse a 2 cirugías muy agresivas y a quimioterapia intraperitoneal, 2 años después se encuentra libre de enfermedad. Lola relató que no pidió el milagro de la sanación total, sino que su mal no fuera muy grave para poder ver crecer a sus hijas. En el momento más difícil de su vida, ella cayó rendida a los pies del cuerpo de San Carlos Acutis y le entregó su situación con profunda fe, incluso dejando una nota con sus peticiones en el buzón de intenciones. Sentía una paz espiritual inmensa y un bienestar físico palpable, como una caricia del Señor que le decía que no estaba sola. El sacerdote del lugar le entregó una reliquia del santo para acompañarla en su proceso de curación, lo cual fortaleció su fe y confianza. Lola destacó que el verdadero milagro no fue solo la recuperación física, sino el impacto espiritual que tuvo en ella, su familia y muchas personas alejadas de la fe, quienes se acercaron a Dios gracias a esa experiencia. Su testimonio es un claro ejemplo del poder de la intercesión de San Carlos Acutis y de su papel como santo protector en la era moderna. Si el video de la biografía al legado de San Carlos Acutis ha sido de tu agrado, te invitamos cordialmente a expresar tu apoyo con un me gusta y un amén. Te invitamos a compartirlo con familiares y amigos para que más personas puedan recibir bendiciones. Que la bendición de Dios Omnipotente descienda abundantemente sobre ti y tu familia. De corazón agradezco su tiempo y apoyo. Me alegra mucho que hayan estado aquí y espero que lo que compartí haya sido de bendición para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún contenido nuevo. Que Dios les bendiga.